A continuación, Impulsando tus sueños. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer volver a estar con ustedes a través de este espacio creado para ustedes precisamente Impulsando tus sueños. En esta tarde hablaremos de un tema muy importante que ha tomado mucha vigencia en nuestro país, como es el emprendimiento. Una actividad que tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo que realizan muchas personas a nivel nacional con la finalidad de satisfacer necesidades. Soy María Franco, soy de la ciudad de Manta. Tengo una distribuidora de bidones de agua. Este negocio ha sido el sueño de toda mi vida y gracias a él mi familia vive tranquila. Con el pasar del tiempo vi que ya era hora de hacerle una ampliación al negocio, así que me decidí y fui a la 29 a ver si me podían ayudar con un crédito. Gracias a Dios me dieron el crédito y pude ampliar mi negocio. Gracias 29. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. Desde hace 50 años la 29 te acompaña. Para hablar de este importante tema, es grato tener la presencia en nuestro sede de la doctora Rosalía Arteaga Serrano. La doctora ha sido la primera mujer que ha ocupado la presidencia y la vicepresidencia de la República del Ecuador. Fue ministra de Cultura y ministra de Educación, ex secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo y máster en antropología. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Fundación Fidal, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto y de la Real Academia de Doctores de Europa y presidenta del directorio de la Panamazonía de Manaus, Brasil. Es profesora honoris causa de la Universidad de Tarapoto, Perú, y doctora honoris causa de la Universidad de California. Ha escrito 14 libros, entre ellos se ha dedicado a la prosa poética, a la poesía, y tenemos entendido que va a hacer este día un lanzamiento de un nuevo libro. Doctora, es un placer y un privilegio tenerla con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. Gracias a usted por esta posibilidad y por la gentil presentación. Muy contenta de estar aquí con ustedes para dialogar temas tan importantes como los que enfocan cooperativismo, emprendimiento, es decir, generación de confianza en el sector productivo ecuatoriano. Muchas gracias, doctora. ¿Qué debemos entender por el emprendimiento? Yo diría que, por un lado, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de generar cosas, ¿no? En el sentido de que cada persona quiere desarrollarse, quiere obtener sus recursos, y para ello pues hay varias opciones, ¿no? Por un lado podría ser un empleo en el sector público o en el sector privado, y por la otra tomar un riesgo. Por supuesto que hay un riesgo, pero realizarse de mejor manera, tal vez buscando qué es lo que podría generar esos recursos y también un servicio a la colectividad. Yo así interpreto el emprendimiento. Hay emprendimientos de carácter económico, hay de carácter social, cultural también. Los más conocidos evidentemente son de carácter económico, que tiene que ver, como decía, en un momento determinado alguien dice, bueno, yo quiero hacer o empezar una fábrica de calzado, o quiero utilizar los tejidos tradicionales que existen en mi zona para diseñar ropa, o quiero hacer mermeladas, o quiero hacer un emprendimiento de carácter digital, ¿no? Que ahora hay tantas cosas maravillosas. Y yo debo decirle que
a lo largo de los años, yo veo que los ecuatorianos, y eso lo comprueban las estadísticas, somos buenos emprendedores. Creo que el Ecuador está posicionado en el más alto ranking como emprendedor en América Latina. El problema es que estos emprendimientos a veces no cuajan, o porque no hay suficiente tesón, empeño, y la gente se cansa un poco, o porque no hay suficiente facilidad legal, ¿no? Porque a veces los trámites son un poco engorrosos, o también porque no hay crédito fácil. Al menos eso son lo que nos han dicho algunos emprendedores. Y el temor al fracaso, ¿no? El miedo de decir me fue mal en esto. Cuando yo veo que en Estados Unidos hasta en el currículum le ponen, ¿no?, que empezó tal empresa y no le fue bien, empezó esta otra. Cuando yo veo, por ejemplo, de este señor que creó los pollos fritos Kentucky, ¿no?, que están en el mundo entero, él empezó creo que 50 o 60 negocios y en todos le iba mal al pobre. Sin embargo, cuando ya era viejito, se acordó de una receta para preparar el pollo de su abuela, ¿no?, y como él es de la zona de Kentucky, decidió ponerle pollo frito Kentucky y empezó pues en un lugar friendo pollo. Eso es lo que hacía el señor ya viejito, de barba blanca y todo. Por eso que aparece siempre un señor mayor con barba blanca. Es él el creador. Pero ya cuando tenía, entiendo yo, más de 70 años, el hombre le atinó. Y el pollo empezó a venderse primero en su estado, en Kentucky, en los Estados Unidos. Y ahora usted va a Rusia o va a Marruecos y allí está el pollo frito Kentucky de este señor. Pero hay antes una cantidad de fracasos, porque la gente cree que un día emprende un negocio y al día siguiente ya le va a ir bien, va a vender cantidades, le va a ir, va a tener dinero para todo, y no es así. Además, detrás de cada emprendimiento tiene que haber mucho trabajo y mucha persistencia. Sí, nos hace entender que la perseverancia es uno de los requisitos que se necesita para tener éxito como emprendedor. Fundamental, como para todo, ¿no? A veces uno ve a las personas o alguien dice, oiga, qué suertudo, ¿cómo le ha ido bien? Le veo un carro grande. Claro, no hablemos de la política porque ahí sí vemos que rápido hacen su plata, mala vida, ¿no? Y eso es pésimo y eso hay que erradicar de la mente de la gente. Pero de pronto ven a alguien que está bien, que viaja, que hace esto y dice, qué suerte. Óigame, por favor, no hay suerte. La suerte se la consigue, se la labra uno mismo en el trabajo de cada día, siendo, como decía, persistente, porque usted puede tener una muy buena idea. El mundo está plagado, dicen, de buenas intenciones y de buenas ideas, pero en el fondo, detrás de esa buena idea que triunfa, tiene que haber persistencia. Como usted mencionó, pues yo escribo libros, pero si usted tiene la buena idea de escribir y nunca se sienta, o a la mano, como hacía yo antes, o en el computador, como hago ahora, y luego de escribir, además tiene que pulir, pues no tiene que trabajar, no sale nada, no sale. Igual usted y yo hemos estado en la política. Si es que no hay una persistencia, si es que no hay que salir, levantarse tempranito, ir a los medios de comunicación, estar hasta tarde, ir de puerta en puerta, bueno, eso es persistencia también. Y para toda actividad en la vida se necesita esa tenacidad y esa persistencia. No pensar que de la noche a la mañana vamos a tener resultados. Completamente de acuerdo. Doctora, el 7 de octubre de este año, Diario El Universo publica una nota que dice: Ecuador se posiciona por 6º año consecutivo como líder en la región en el índice de actividad emprendedora temprana, según la medición que realiza la Escuela de Negocios de la ESPOL para el monitor de emprendimiento global, que mide el emprendimiento en 66 países que representan el 69.2% de la población mundial. Esto es importante porque el emprendimiento genera fuentes de trabajo, ¿no? Sí, como le decía, Ecuador es líder y uno de los países más emprendedores, no solamente en América Latina y en el mundo. Uno ve que chicos que están en la universidad, y eso me alienta bastante, ¿no? Yo también tengo un programa de entrevistas y allí entrevisto muchos emprendedores y me encuentro con cosas maravillosas. Por ejemplo, le voy a citar un par de casos. Una mamá que va a tener su hijo, pero que ha oído mucho de que los niños pueden morir ahogados en las sábanas y en las cobijas, ¿no? En la cuna. Y entonces decide crear una especie de bolsa de dormir que les deje las manos libres, pero que sea calientita. Hay bolsas de dormir digamos como pijamas en muchos países, pero ella diseña una que puede ir creciendo con el niño y además que puede estar calientito, porque en nuestro clima pues no los podemos dejar con una pijamita nomás, ¿no? Bueno, ¿puede creer usted que esta señora que diseña para su hijo, porque está angustiada para ese hijo que van a hacer, después decide hacer más
y ahora usted las puede encontrar en las tiendas, ¿no? Esta señora. Un par de papás, papá y mamá, que tienen miedo de que los hijos se les pierdan en el supermercado o en cualquier lugar público, porque siempre hay esa preocupación. Bueno, se inventan una pequeña mochila que tiene un chip que les avisa cuando el niño se aleja de un cierto radio, ¿no? Pero son cosas que están patentadas aquí en el Ecuador, ¿no? Y que puede haber algunas similares en otras partes, eso no importa, pero el hecho es que ellos, por una preocupación familiar, generan un emprendimiento y ahora ya tienen empleados, están trabajando, igual que la señora que descubre que su hija no puede comer un montón de alimentos y decide, bueno, voy a crear una fábrica propia donde voy a fabricar los alimentos, los cereales integrales para mi hija, y ahora está distribuyendo para todo el país. Entonces, esa capacidad de emprendimiento es algo fabuloso que tiene que ser estimulado. Primero por parte del Estado, simplificando trámites. Usted sabe lo grave que es crear una empresa en el Ecuador, se necesita no sé cuántos pasos, pasar por tantos elementos, inclusive sea en el índice de países que son buenos para la inversión, el Ecuador está bajo, y una de las causas es porque hay demasiado trámite, ¿no? Sí. La gente se cansa. Y el otro es que es esa voluntad propia de decir, bueno, ser emprendedor es no solamente una carrera de arranque, sino de resistencia también. Y en esta resistencia es lo que a veces fallamos los ecuatorianos. Doctora, pero ¿cuál sería el factor diferencial entre estas personas que emprenden una actividad? Unas triunfan y otros no, más allá del requisito de la perseverancia. Usted decía hay varios, temas, ¿no?, como la falta de financiamiento, sí, el apoyo de parte del gobierno. El crédito es importante porque a veces las personas emprendedoras o generalmente no tienen referencias, ¿no? Y cuando uno va a pedir un crédito, no sé cómo sea en su cooperativa, pero cuando uno va a pedir un crédito le piden también un montón de papeles, desde saber hasta de qué se va a morir, ¿no? Hacen hasta exámenes de sangre a ver si tiene alguna enfermedad. Por el seguro de vida que tenemos. Claro, yo sé, porque yo he pedido crédito también, pues no, entonces le piden hasta de qué se va a morir, le piden saber quiénes son sus vecinos casi, le dicen, bueno, tiene que presentar estos papeles, estos otros papeles, y yo entiendo la parte de la empresa financiera, pues tiene que asegurarse que le paguen, pero también está comprobado que, por ejemplo, en los sectores medio y bajo, y sobre todo las mujeres somos buenas pagadoras, ¿no? Entonces hay que tener fe en eso. La experiencia nos está diciendo, yo he visto estadísticas desde el Grameen Bank o de otros que dicen la gente más humilde es la que mejor paga. A veces los grandotes, ¿no?, están esperando que venga la remisión, dicen, bueno, les vamos a condonar los intereses, viene una cosa por ahí del gobierno y todo. Los chiquitos no están esperando eso, están esperando a ser exitosos y a pagar. Pero yo diría que hay que facilitar el crédito, ¿no?, el crédito productivo, no el crédito de consumo, porque también en esto yo he tenido la experiencia de vivir en el Brasil. Por ejemplo, cuando vivía allá por los años 2004, 2017, yo decía, esta sociedad va a tener algún problema. ¿Por qué? Porque había demasiada facilidad allí, demasiada facilidad de endeudarse en las tiendas, en los almacenes, ¿no? Aquí inclusive a mí me molesta cuando voy al supermercado y me dicen, ¿corriente o diferido?, me pregunta siempre la cajera. Yo creo que esa pregunta tiene que ser eliminada porque es estimular endeudamiento de consumo. Porque si a usted le dicen corriente o diferido, de pronto dice, voy a diferir 3 meses sin interés. Cuando se da cuenta, al final del mes, todo está en diferido y cuando cobra el sueldo, la persona lo único que tiene que hacer es pagar esas cuentas diferidas. No, señor, yo cada vez protesto con la chica o chico del supermercado, le digo, a ver, ¿por qué usted me pregunta corriente o diferido? Usted debe esperar que yo le diga, por favor, necesito diferido, pero no me ofrezca como opción. Y no dice, pero es política de la empresa. Digo, sería bueno que le digan a su empresa que no está bien ofrecer diferido cuando eso es un estímulo para endeudamiento. Entonces, a la vuelta del día, usted tiene una cantidad de personas que se ha endeudado vía tarjeta de crédito, que después los intereses son leoninos, ¿no? Esto lo sabemos, o personas que están tan angustiadas que al final del mes no tienen ni para comer. ¿Por qué? Porque ya todo tienen que pagarlo. Entonces, facilidades para el crédito de inversión y restringir el crédito de consumo, porque eso realmente lleva a la bancarrota del país.
Soy Mauricio Minango. Yo trabajo en mi taxi. Con lo que gano mantengo a mi familia, pero gracias a Dios tenemos lo justo. Este año mi hija mayor, Jessie, comienza la universidad y la verdad sí me preocupa cómo pagarlo la universidad de mi Jessie. Decidí ir a la cooperativa 29 de octubre. Fueron muy amables y cordiales. Me aprobaron mi crédito y ya tengo el dinero para el estudio de mi hija. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. Desde hace 50 años la 29 te acompaña. Doctora, en este año, en la revista Espacios, dice algo que nos preocupa por el tema de los emprendedores. Dice, en los últimos años la promoción del emprendimiento es un tema común a nivel mundial por sus implicaciones en el incremento del empleo. Ecuador es el país con mayor nivel de emprendimientos creados en América Latina, de acuerdo al Monitor de Emprendimiento Global. Pero lo preocupante es que dice, aunque se han desarrollado diversas medidas de política pública, el país no cumple con todos los requisitos para generar un ecosistema dinámico y sostenible de emprendimiento. Es lo que usted decía hace un momento. Sí, lo que decía respecto a facilidades, pasos, deberían ser mucho más sencillos para crear una empresa, para un registro y el tema del crédito. Yo creo que hay esos tres ingredientes, ¿no? El uno, la persistencia, el otro, un buen ambiente en el tema de facilidades para crear emprendimientos y el tercero, acceso a crédito barato. Yo sé que esto último, crédito barato, tiene implicaciones en relación a cuál es la percepción del país, ¿no? El Ecuador es un país que no está bien visto en temas internacionales en cuanto a su capacidad de endeudamiento. El anterior gobierno nos dejó endeudados hasta aquí, ahora estamos un poquito más, creo, porque la dinámica no se puede parar, el Estado no se puede cerrar y decir, bueno, vamos a hacer una reingeniería. Hay que seguir caminando y yo creo que eso va a tomar un tiempo, pero aspiremos a que se den los correctivos necesarios. Entonces, ese clima que existe a nivel internacional que genera que el Ecuador solamente puede tener acceso a créditos caros, ¿no? Lo importante y lo que tiene que hacer ahora el equipo financiero del gobierno es buscar créditos lo más blandos posibles, ir ante el vilipendiado Fondo Monetario Internacional, ante los prestamistas tradicionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tratar de que los créditos sean a más largo plazo, lo que no le ponga la soga al cuello a cualquier gobierno, este y el que viene, sino que puedan irse de alguna forma espaciando hasta que el Ecuador pueda poner al día sus finanzas. Sabemos que depende mucho de esta política financiera, de cómo van los precios del petróleo, pero sabemos también que el Ecuador es un país rico en minerales. Yo he oído a las empresas mineras que decir el año 2019 va a ser el año de arranque de producción, por ejemplo, de la gran minera que está en vísperas de producir, ¿no? Y también el cobre. Entonces, actuar con prudencia, yo creo que es lo que se requiere desde el punto de vista macro del Estado, y actuar con prudencia desde el punto de vista micro. También es importante que los emprendedores pisen con los pies en la tierra, ¿no? Sí. Porque de lo contrario, a veces ya en el papel suena lindo, pues, ¿no? Usted ve y dice, empiezo a producir 10 mermeladas, me compran. Es el poema de la lechera, ¿no? Que iba con el cántaro de leche planificando, que vendía el cántaro de leche y que luego iba a comprar unas gallinas y que después tenía huevos y que después vendía los huevos y tenía el chancho y luego la vaca y así. Y cuando se da cuenta, por estar brincando en el camino, tropieza con una piedra, cae el cántaro de leche y se queda con los sueños. Esto puede pasar también a los emprendedores, que nos hacemos demasiadas ilusiones en muy corto plazo. Ser un emprendedor quiere decir planificar el futuro. Ser un emprendedor significa dar los pasos adecuados y saber que esto toma tiempo. No es cuestión de decir, he encontrado la veta de oro y por aquí me hago millonario. No. Necesita sacrificio. Yo he encontrado empresarios que me dicen, bueno, yo para vender las medias o para vender la levadura, yo tenía que levantarme todas las mañanas, ir a todos los hornos de pan y convencer a los panaderos y a las panaderas que mi levadura era la mejor. O mis medias, yo tenía que ir a limpiar las vitrinas donde se exhiben para que vean las personas que la media que estoy exhibiendo es bien bonita, ¿no? Entonces, imagínense, el emprendedor cree que ya es gerente y no puede ir a limpiar la vidriera, que no puede hacer eso. Además,
Otra cosa que es importante es que los emprendedores tienen que ser multifuncionales, ¿no? Que tienen que hacer varias cosas. Es decir, por supuesto, buscar asesoramiento y todo, pero generalmente al comienzo no hay dinero para pagar. Y entonces usted tiene que barrer su pequeño espacio de trabajo, tiene que, si es que está haciendo mermeladas, parar la olla, buscar los mejores ingredientes, esterilizar los frascos, ir a buscar dónde puede colocarlos, hacer pruebas, ¿no? Al comienzo sabe que tiene que invertir en eso, que tiene que dar estas muestritas, ¿no? Que la gente se entusiasme y diga eso está bien. Entonces es todo un proceso. Entonces yo creo que a todo lo que hemos conversado tiene que aplicarse lo multifuncional, ¿no? Y también esa persistencia, que yo vuelvo a insistir, es uno de los requisitos fundamentales. Nos hace entender que la planificación es importante, y sin planificación obviamente no van a poder surgir estos emprendimientos, tanto así que tenemos un índice bastante alto también de emprendedores que inician su actividad y a los 3-4 meses prácticamente cierran sus negocios o quiebran. Y es una situación difícil porque muchos quedan en un estado de endeudamiento. Pero ¿cómo considera usted, doctora, que el cooperativismo y las cooperativas en sí, como entidades financieras crediticias, han aportado al emprendimiento en el país? Vamos por las dos preguntas, ¿no es cierto? Planificación es importante. Y allí hay que buscar algún tipo de ayuda también porque no todo emprendedor, porque puede tener una buena idea y nada más, ¿no? Entonces tiene que buscar a alguien que le ayude a planificar cuáles son los pasos que tiene que dar para cumplir su sueño, para llegar a las metas que se ha propuesto. En cuanto al cooperativismo, yo creo que tiene varias funciones que son positivas. Una, estar más cerca del público, ¿no? La gente percibe más cercana a la cooperativa que al banco, eso es cierto. También es importante el que son créditos más pequeños, a veces los que se conceden en las cooperativas, y como los cooperados son conocidos entre sí, al menos en las cooperativas que inician, esto facilita la credibilidad en quien está solicitando el crédito. Me parece también que las cooperativas tienen que cumplir, y en algunos casos lo están cumpliendo, ese carácter de asesoramiento y de seguimiento a los emprendimientos, es decir, no dejar suelto, es decir, le doy el crédito, le doy $1,000, ¿no?, para que emprenda y abra su tienda en el barrio, sino también darle instrumentos que permitan que la persona, el emprendedor, pueda ser exitoso, y tratar de hacer un seguimiento. Eso garantiza no solamente el retorno del crédito y los intereses, sino también que esta persona, que es su cliente inicial, va a mantenerse como cliente, porque sabe que allí va a tener asesoramiento y va a tener un seguimiento. Entonces yo creo que por ahí es importante. Otro que es clave es que las cooperativas, ha habido algunos casos de defraudación, ¿no? Pero sabemos que las cooperativas tienen que tener todos los controles y las seguridades que permitan que la gente que deposita sus dineros en las cooperativas, porque esto es de doble camino, ¿no es cierto? Por un lado captan depósitos y por otro lado prestan el dinero. Entonces la captación de depósitos tiene que ver con la confianza, ¿no? ¿Qué confianza tiene la persona que deposita? Nosotros durante algunos años tuvimos temor, y por eso se hablaba del colchón bank, ¿no?, que la gente prefería tener bajo el colchón en lugar de depositarlo por miedo. También es importante que las personas que van a depositar, vean cuáles son las cooperativas que se han mantenido en el tiempo, y vean el historial, ¿no? Porque hemos visto tantos casos de piramidación, de chulco, de estas cosas que no son oficiales y que han perjudicado y han robado mucho dinero, y eso también afecta la credibilidad del sistema. Doctora, ¿cómo las cooperativas podrían apoyar de mejor manera desde su punto de vista a este importante sector de emprendedores? Como lo he dicho, con seguimiento, primero con asesoramiento y luego con seguimiento, una especie de monitoreo. Yo sé que esto es una mayor exigencia para las cooperativas porque necesitan tener un poco más de personal, ¿no?, que pueda hacer ese seguimiento, pero yo creo que esa sería una función bien importante. Además de cumplir las reglas del país y que signifiquen que generan confianza en sus usuarios. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, por darnos la oportunidad de estar en sus hogares. Tendremos la oportunidad de seguir conversando con la doctora Rosalía Arteaga sobre este importante tema que es el emprendimiento. Hasta tanto, anotar estos consejos y estas importantes
observaciones que ha hecho la doctora para que nuestros emprendimientos puedan ser exitosos. Buenas tardes, será hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños.